Buenas tardes, pues este es mi reporte de la investigación documental y de campo, el informe final de mi proyecto, el cual estuve haciendo estas semanas acerca del contexto socioeconómico del México contemporáneo, o sea, lo que piensan acerca de México y los factores que influyen en la economía y en el aspecto social para los mexicanos en este año 28 de mayo de 2019. Ok, entonces, pues vamos a empezar. La introducción habla un poco acerca de los principios, los primeros puntos del crecimiento económico, las razones y los factores que influyen en él, en este crecimiento, y cómo esto puede afectar o beneficiar al México. Sabemos que México es un país lleno de recursos, tanto renovables como no renovables. El petróleo, pues todos los aspectos que México tiene por la geografía en el lugar donde se encuentra ayudan, tanto el clima para que la vegetación sea muy buena y esto nos ayude, tanto otros factores como históricos, sociales y en la forma en la que el mundo nos ve. Lamentablemente nos ve como un país tercermundista y explicaremos a lo largo de esta presentación el por qué nos ven de esa forma, el qué debemos de hacer para cambiarlo y cómo puede esto influir en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, ¿no? Vamos a aprender un poquito más acerca del PIB, que es el Producto Interno Bruto de la nación, en el sector agrario, industrial y en el sector de servicios. ¿Ok? Vamos a ver acerca de cómo el contexto económico es un factor determinante en el mercado laboral. Dice aquí que los cambios suelen tener una afectación importante sobre la oferta y la demanda del trabajo, como por ejemplo cambios a las leyes laborales, previsiones sobre tasas de paro o incrementos en el coste de vida. Ok, aquí tienen algunas referencias de donde sacamos esta información: Google Académico, Script.com, que son fuentes de información fidedignas y que me han ayudado a poder encontrar información apropiada y no solamente puntos de vista que pues las personas podemos variar, pero que hay una verdad que ha estado inscrita en estas páginas y que es de donde sacamos la información. Ok, la metodología de trabajo fue la siguiente. Voy a leer un poquito acerca de esto. Utilizamos a una población, a un grupo de personas con diferentes empleos, pero de una determinada edad, de los 20 a los 30 años de edad, para poder saber su punto de vista como jóvenes que ya aportan algo a la sociedad, pero que aún pueden tomar decisiones que pueden tomar cualquier rumbo. Ok, sabemos que esta edad es la edad donde las personas toman decisiones muy importantes en sus vidas, cuál va a ser su carrera, a qué se van a dedicar, y bueno, solamente es un estándar, algunas muestras que tomamos. Pienso que si hubiéramos podido tomar más muestras, hubiera podido ser una encuesta un poco más específica, pero esta fue la metodología de trabajo de la cual seguimos. Y bueno, una población llamada millennials, ¿no?, que son los jóvenes de estos días. Hice una breve entrevista, ¿ok? Aquí comparto el link en donde se encuentra mi entrevista en YouTube, para observar el punto de vista de una persona que ha sido trabajadora de un empleo por varios años ya, y cómo esa estabilidad le ha ayudado a poder ver el contexto socioeconómico de México de una forma más clara y concisa. ¿Ok? ¿Cuántos minutos llevamos? 4. Ok. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito acerca de lo que es el Producto Interno Bruto, que es lo que hablábamos un poco, y cómo este tiene que ver con el contexto socioeconómico del mundo. Hay una fórmula para poder saber cuál es el Producto Interno Bruto, para poder medir. Esta es una forma, un indicador que nos ayuda a saber cuál es la producción de dinero, de recursos que puede tener una entidad, un lugar o incluso una nación. La fórmula, si puedes enfocar aquí esta parte, es el Producto Interno Bruto, que ya sea en recursos, en dinero, en producción, alimentos, etcétera, entre la población media, ¿no? Entonces necesitamos saber
cuánto produce un lugar y también necesitamos saber cuántas personas hay ahí, porque si bien sabemos que los jóvenes no pueden aportar tanto como una persona con un trabajo ya estable, ¿verdad? Entonces, bueno, su definición es la relación entre el valor total del mercado de todos los bienes y servicios finales generados por la economía de una nación durante un año y el número de habitantes de ese año, ¿no? También hablamos un poquito acerca del tiempo, de personas que, bueno, que llegan a un nuevo lugar, entonces también debemos de considerar qué aportan y cuánto aportan, ¿no? Su interpretación se utiliza internacionalmente para expresar el potencial económico de un país o para medir con limitaciones la calidad de vida promedio de la población. Al aumentar el valor del PIB per cápita de un país, generalmente también aumenta la base material con que los gobiernos pueden impulsar al desarrollo de su población. Y cabe mencionar que el PIB es lo que nos hace ver como un país tercermundista, ya que los países del primer mundo tienen una tasa de producción más alta que la que tiene nuestro país. Y es por eso que desde otras naciones su punto de vista de México es un poco más bajo. Bueno, como podemos ver y como me imagino que será su curiosidad saber en qué posición se encuentra México en el Producto Interno Bruto per cápita para los países seleccionados. Esta encuesta es hecha en 2002, ya tiene algunos ayeres, ¿verdad? Pero es un breve ejemplo de, bueno, ¿cuántos dólares por persona genera una persona al año? En Estados Unidos la tasa aumenta a los $35,000 por persona, es un promedio. En Canadá los 30,000, en Corea los 20,000, en España los 16,000 aproximadamente. Y cosa que en México el PIB está abajo de los $10,000, que es una cantidad bastante baja, ¿no? Comparada con esas naciones del primer mundo, que su producción de Producto Interno Bruto, vaya la redundancia, es más alto. ¿Ok? Los resultados obtenidos de esta encuesta, toda esta explicación que dimos a las personas que entrevistamos y que encuestamos, fueron de estas personas de 20 y 30 años, cómo actuarían en base a factores históricos, geográficos, económicos y sociales para ayudarse a crecer a sí mismo y a los demás, ¿no? Referenciando otra vez a la pregunta con la que comenzamos, ¿cómo esto influye en nuestras vidas? Y bueno, aquí está una breve encuesta, si pudiera explicar un poquito. El estado civil de mexicanos de 20 a 30 años de edad es del 30% de la población está casada en esta edad y el otro 70% o está juntada o bien es soltera. ¿Ok? Si podemos ver esta estadística en otros países, será mucho más alta. En Estados Unidos tiene hasta un 60-70% de personas casadas y un 30 o 20% de personas o juntadas o solteras, ¿no? Esto afecta porque los bienes mancomunados, los bienes que compra una persona como personas ya casadas ante la ley suele ser más alto y eso ayuda a una nación. ¿Ok? Hablas personas hablantes de una lengua extranjera o dialecto. En México hay un 40%, no es una cantidad tan alarmante como en otras naciones que tienen menos. O, bueno, personas de otros países que incluso sí tienen mayor cultura. México es un país que se preocupa por mejorar su inglés, por mejorar sus dialectos, sus lenguas natales, entonces es un 40%. Personas que hayan pensado en salir del país para trabajar y estudiar de este país, 70%. Es muy alta esta tasa. Personas que quieren buscar en otro lado, explotar sus habilidades. Personas estables en más de un trabajo en el último año, 60%. Los mexicanos nos gusta cambiar, siempre. No pueden durar más de un año en su propio trabajo, de 20 a 30 años. Y esto es alarmante porque necesitamos ser estables, durar más de un año como trabajadores de un mismo lugar o bien de nuestra propia empresa para poder tener éxito a mediano y largo plazo. ¿Alguna vez has referido a alguien para trabajar? El 70% de las personas dice que sí. La misma cantidad de lo que las personas han pensado alguna vez poder emprender. Entonces, bueno, esto habla acerca del amor entre mexicanos que hay, valga la expresión por un sentimiento, pero
pienso que es un término que los mexicanos conocen muy bien, que tratan de ayudarse los unos a los otros, aunque a veces hay mucha envidia dentro de los trabajos. Y si podemos ver, estas se relacionan porque las personas refieren a alguien para trabajar, pero también piensan en emprender, piensan en dar trabajo, piensan que el ser empleador es mejor que ser un empleado, que esa fue otra pregunta que hicimos, y que las oportunidades donde que haya crecimiento aún son bajas. ¿Y esto por qué? Porque muchas empresas que vienen a México contratan mexicanos y no dan tantas oportunidades de crecimiento como las daría un mexicano. Donde usted vive hay oportunidad de trabajar, mucha, pero hay menos oportunidades de poder emprender. Y si los mexicanos pudiéramos tener más empresas propias de nosotros, nos ayudaríamos mejor a nosotros mismos que otras personas que hacen las empresas y que lamentablemente no nos dan tanta oportunidad de crecimiento. Bueno, estos fueron los resultados obtenidos. Mis fuentes bibliográficas: academia.edu, bibliotecas digitales, estunam.org, cfp.gov.mx, que podemos obtener fuentes fidedignas de información, no solamente datos al azar, ¿verdad? Y bueno, como conclusión, lo leeré. La pregunta con la que partimos para poder conocer y adentrarnos más en el tema era saber cómo este contexto influye en nuestra vida diaria, que ya lo habíamos mencionado, y creo que se logró este objetivo. Las fuentes siento que son de lugares fidedignos para saber la verdad, y también al entrevistar personas. Mi punto de vista creció hacia tal tema, ya que este punto de vista dicho era solo numérico y muy superficial en cuanto al tema. Y hoy en día siento que soy más abierto a concretar que nosotros podemos hacer la diferencia si nos los proponemos y trabajamos en mejorar primero nuestro contexto de vida y después ayudar a otros a entenderlo. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.